nosotros, que hoy estamos, Padre, aquí. Bendecimos tu nombre. Te alabamos. Bendita sea tu palabra, Dios. Te pedimos que abras nuestro sentido, que abras nuestro entendimiento, Dios, y que abras, Padre, nuestro anhelo de buscar y de aprender más de ti a través de tu palabra. Amén. En tus manos ponemos este tiempo, toma el control de todo, Dios, que sea un tiempo de edificación, que sea un tiempo poderoso. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amados hermanos. Amén. Vamos, ¿me escuchan bien? Amén. Amén, hermano. Amén. Vamos a dar, hermanos, inicio a este tiempo. Hoy vamos a ver el libro de Esdras. Como ustedes pues recordarán, hemos visto todos los reinados de Israel, lo que pasó. El lunes pasado mirábamos, llegamos hasta el exilio del pueblo de Israel, ¿verdad? De Judá, que fue el reinado dividido que sobrevivió hasta el exilio. Y vamos hoy a continuar con el estudio de la palabra de Dios en el libro de Esdras. El libro de Esdras, amados hermanos, está compuesto por 10 capítulos y 280 versículos. Esdras, la palabra Esdras significa ayuda. En el antiguo hebreo y arameo, que son los idiomas en los que fue originalmente escrito el libro de Esdras, era Esra, el nombre hebreo, y en la traducción de la Septuaginta, que es la Biblia que se tradució del hebreo y arameo al griego koiné, que lo vimos anteriormente, se mantiene el nombre de Esdras, o sea, se cambia el nombre de Esdras, y en la traducción de la Vulgata Latina, ¿verdad? Que es la traducción de la Septuaginta al latín, se mantiene hasta nuestros días el nombre de Esdras. Como su nombre lo indica, el libro de Esdras fue escrito por Esdras. ¿Quién era Esdras? Esdras, en términos de descendencia, era bisnieto de Hilcías. Hilcías era el sumo sacerdote que encontró el libro de la ley en el tiempo de cuando inició la reforma en el reinado del rey Josías, que lo aprendimos en Segunda de Crónicas, en los capítulos finales, específicamente el capítulo 34 en adelante, y eso dio inicio en el tiempo del rey Josías a un avivamiento, ¿verdad? Al último intento de enderezar la vida del pueblo judío hacia la palabra de Dios, lo cual pues sabemos cómo terminó. Igual que en ese tiempo, con el libro de Esdras, la palabra de Dios nos narra, ¿verdad? Un tiempo de un nuevo avivamiento, viviendo una época diferente, ¿verdad? Una época que es el regreso del exilio. ¿Quién era Esdras? La palabra de Dios, amados hermanos, en el libro de Esdras, en el capítulo 7, en el versículo 6, nos dice que Esdras era un escriba, un maestro instruido en la ley de Moisés. Originalmente los libros de Esdras y Nehemías eran un solo rollo, los que se escribieron en hebreo y en arameo, como un solo libro, como un solo rollo, ¿verdad? Pues recordamos que las escrituras de antes eran en rollos, eran en papiros, no había todo lo que hay, pues posteriormente hubo como la imprenta y hoy toda la tecnología que bendito Dios ha puesto a disposición al servicio de nosotros y de la cual pues disfrutamos, ¿verdad? Bendito sea Dios por eso, porque le damos buen uso. Esdras y Nehemías. Esdras un sacerdote, Nehemías era un laico, dice. Ambos trabajaron juntos y fueron instrumentos claves usados por Dios en supervisar la edificación
o la reedificación, ¿verdad? De lo que fue el pueblo de Israel, las murallas, el templo y el regreso a la ley, ¿verdad? Después del exilio. Los temas centrales o los tres temas centrales que nos habla el libro de Esdras, amados hermanos, en primer lugar es el retorno a Jerusalén del exilio de Babilonia, ¿verdad? Donde había sido llevado exiliado y cautivo el pueblo de Israel, de Judá. La restauración y la reedificación del templo como símbolo, ¿verdad? Del pueblo judío, ¿verdad? Recordamos que el simbolismo y el significado, ¿verdad? Que tiene el templo en el pueblo judío, ¿verdad? La presencia de Dios, el arca, a través del arca, del pacto, todo lo que hizo Salomón, ¿verdad? Eso era lo que significaba y significa aún el templo, ¿verdad? Y lo otro punto, y de hecho el más importante, ¿verdad? Es el retorno a la palabra de Dios, a la Torá en aquel tiempo, a la ley dada por Dios a Moisés y de Moisés transmitida al pueblo de Israel. ¿Cuál es la composición del libro de Esdras, amados hermanos? Tenemos primero el retorno de Babilonia, ¿verdad? Conducido por Zorobabel, el capítulo 1 al capítulo 6. Los que regresaron, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante un poco sobre esto, vamos a ahondar más. La restauración del templo, ¿verdad? Que es por el decreto de Ciro, ¿verdad? Que fue el motivo por el cual Dios usó a este rey para darle libertad y la oportunidad al pueblo judío de que regresara a su tierra, a Jerusalén, y reconstruyera el templo. La reedificación del templo, el atrasos en la reedificación por la oposición, que lo vamos a ver más adelante. Se vuelve a reanudar la reedificación del templo. Y el retorno bajo Esdras y la reforma de Esdras, ¿verdad? Que son los capítulos del 7 al 10, la parte final. Vamos a iniciar, amados hermanos, en el libro, en el capítulo 1, en el versículo 1. Y vamos a hablar acerca del espíritu movido por Dios en Ciro, que era el rey de Babilonia, ¿verdad? El que gobernaba sobre Babilonia, y en los que regresaron a Jerusalén. La palabra de Dios nos dice, amados hermanos, en el capítulo 1, en el versículo 1, que fue justamente la misma palabra con la que finalizamos el libro de Segunda de Crónicas, para con este decreto de Ciro. Dice la palabra de Dios en el 1:1 de Esdras: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, en la cual está en Jerusalén. Y en el versículo 5 del mismo capítulo 1, la palabra de Dios dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos ellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. De esto, amados hermanos, quiero hablarles acerca del espíritu movido por Dios en Ciro y en los que regresaron a Jerusalén. Es interesante, amados hermanos, que no fue algo casual, ¿verdad? Bueno, de hecho, en Dios no existen las casualidades. Los planes de Dios son perfectos y todo lo tiene bien planificado, y nada es por accidente, nada es circunstancial en Dios. Realmente, como cristianos entendemos eso, ¿verdad? Que la voluntad de Dios es perfecta y que Él tiene cuidado y que tiene bien trazado. Él sabe cuándo es el tiempo perfecto. Y esto fue lo que pasó, ¿verdad?
con el pueblo de Israel exiliado en Babilonia, y con este decreto que dice el Espíritu de Jehová movió a Ciro. Y también el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová despertó, dice, a los que estaban en el exilio del pueblo judío. El tiempo de la misericordia de Dios a veces puede parecernos que va lento, pero siempre llega en el momento justo, en el momento perfecto. Miramos durante el exilio, que fueron 70 años, miramos el tiempo de la misericordia y la liberación del pueblo judío. Con esto del decreto de Ciro, sincronizó perfectamente con el tiempo de la caída del reino de Babilonia. ¿Por qué? Porque ese reino, recuerde que quien había conquistado o llevado cautivo al pueblo de Judá fue Nabucodonosor. Y se lo llevó cautivo, ¿verdad? Y los 70 años que fueron profetizados, no son casualidad, fueron profetizados aprendimos en final de segunda de Crónicas, que fue profetizado por el profeta Jeremías. Y los 70 años transcurrieron con 45 años del reinado de Nabucodonosor, que fue el que lo llevó cautivos, con 23 años del reinado de su hijo, Evil Merodach, y con 3 años de su nieto, que era Belsasar. Hasta que ahí se cumplen los 70 años que había profetizado Jeremías. Pero también ahí comienza, ¿verdad? Con el decreto de Ciro, comienza el plan de reestructuración y el plan de restauración del pueblo judío, del regreso a su tierra, de la reconstrucción del templo y de la identidad, y sobre todo del regreso a la ley de Dios. Tampoco el decreto de Ciro, ¿verdad? Es casualidad, ¿verdad? Realmente cuando el Ciro da este decreto, lo da en cumplimiento de una palabra profetizada por el profeta Isaías. Y que eso lo encontramos en el capítulo 44, en el versículo 28 de Isaías, habla de Ciro y habla de lo que Dios iba a hacer de la edificación de la reedificación del templo, ¿verdad? Y del regreso a Jerusalén, del pueblo de Dios. Muchísimos años antes, ¿verdad? Aproximadamente unos 200 años antes, Isaías había profetizado sobre esto. Babilonia fue conquistado por Darío el Medo en el año 538 y fue Ciro, ¿verdad? El que dio el decreto de liberación del pueblo cautivo y exiliado de Judá. Vamos a hablar, amados hermanos, en el capítulo 2, en el versículo 64 y 65, de los que regresaron, ¿verdad? Después del decreto de Ciro, donde le daba la libertad de regresar al pueblo de Israel y reconstruir el templo en Judá. Dice el versículo 64 del capítulo 2, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras. Cuando miramos estos números, amados hermanos, nos damos cuenta que después del decreto de Ciro, donde autorizó a los cautivos que regresaran a Jerusalén y reedificaran el templo, aprovecharon ese privilegio que no era obligatorio, ¿verdad? Para ir a Jerusalén y restaurar. Realmente dijo, todos los que están aquí, vayan y regresen y reconstruyan el templo. Y les proporcionó todo lo que Nabucodonosor se había llevado cuando los llevó cautivos, les devolvió para que fueran y reconstruyeran el templo, porque como lo leímos en el capítulo 1, decía, Él es el único Dios, Él es el Dios. Entonces, y de los cuales de estos 50,000 que regresaron, gran parte eran sacerdotes, eran levitas, y se cree que eran de la clase más humilde
y de los más pobres del pueblo judío, ¿verdad? ¿Y por qué decimos que son 50,000? Decimos, son pocos, ¿verdad? Y a aquel tiempo era una cantidad poco, pero podemos decir que los que no regresaron o estaban cómodos, igual les había ido bien, no sintieron la necesidad de regresar y tampoco se sintieron comprometidos con el pacto de Dios, comprometidos con la ley de Moisés, con el pacto de Dios dado a David, ¿verdad? Entonces, se quedaron, se sintieron cómodos y se quedaron allá, ¿verdad? Pero los que regresaron, nos relata este libro de Esdras, ¿verdad? Que durante los 70 de los judíos, ¿verdad? Del pueblo de Israel exiliado en Babilonia, sino que hasta este momento que Esdras nos relata el regreso, volvemos a encontrar, ¿verdad? A saber qué pasó, sabiendo que, como hablábamos anteriormente, el nacimiento de las sinagogas era un producto del exilio y de hecho pues se cree que Esdras, el sacerdote Esdras, él fue quien organizó la sinagoga, fue el fundador se cree que fue el fundador de la orden de los escribas, ¿verdad? Y quien ayudó a establecer un canon de las escrituras y ordenó en cierta parte el libro de los Salmos. Incluso se le atribuye, creo, la escritura del Salmo 119, ¿verdad? Que es el libro más largo, el capítulo más largo de Salmos y de la escritura también. Y es así como Esdras, a través de lo que se estableció en las sinagogas que aprendíamos anteriormente, que la sinagoga era un lugar donde se buscaba la presencia de Dios, donde se daba estudios, se enseñaba y se perdón y misericordia a Dios por haber caído en la idolatría, en el pecado, ¿verdad? Y haber caído hasta el exilio donde estaban, en tierra extraña. Con esto de la sinagoga, viendo definitivamente un plan de Dios para una renovación espiritual del pueblo judío. Y mire qué interesante que esto que Esdras organizó de buscar la palabra de Dios, de aprender de la palabra de Dios, tomando como base que la renovación del individuo debe comenzar por la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la renovación del individuo siempre ha fracasado cuando se basa en teorías, métodos humanos, en organizaciones, en instituciones creadas por el hombre, apartando el consejo de Dios. De ahí nosotros como cristianos entendemos y sabemos que la renovación de la persona solo vendrá a medida de que la gente y de que la persona tenga un encuentro con la palabra de Dios, retorne a la palabra de Dios y la palabra de Dios comienza a cambiar desde su interior y empiece a brotar ese cambio que Dios hace en la persona a través de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sabemos que es viva, que es poderosa, que es eficaz y que los tétanos hasta lo más profundo del alma, del espíritu, y juzga aún los pensamientos del ser humano. Entonces, miremos aquí la obra que inició, ¿verdad? Con el estudio de la palabra de Dios. Otro punto, amados hermanos, que quiero tocar en el capítulo 3, en el versículo 10 y 13. Ese capítulo, la oración de la restauración del altar, ¿verdad? Y del culto. Y en el 10 nos habla de la colocación del templo, ¿verdad? En el capítulo 13, 10 al 13, la palabra de Dios dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas
y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Mire qué importante, amado hermano, la dedicación, ¿verdad? La alegría, el gozo que causaba en el pueblo, en los levitas, en los sacerdotes, la construcción, la construcción que estaba en inicio, ¿verdad? Porque eran los cimientos que estaban trabajando, nos muestra realmente que debemos hacer las tareas que Dios nos encomienda, con gozo, con alegría, con júbilo, con canto, con alabanza, con compromiso, pues, dando todo de sí para contribuir a esta obra. Dice, el regocijo de trabajar en su obra y trabajar para Dios, servir a Dios, debe ser uno de los más grandes privilegios en nuestra vida, ¿sí? Por eso cuando a usted se ha llamado a servir a Dios, pues manos a la obra y hay que dar lo mejor, ¿verdad? Realmente, bendito Dios que nos ha llamado, bendito Dios que nos ha escogido y hay que pídale sabiduría a Dios porque seguro Él se la dará. Si no, quisiéramos realmente, o hemos escuchado muchas veces al pastor Elmer y a nuestros pastores saber cómo fue el llamado, cómo Dios, pero realmente Dios nos va capacitando en el camino. El pastor Elmer, yo me imagino que en sus tiempos de inicio difíciles, porque no hay tiempo fácil, nunca pensó lo que hoy estamos viviendo, pero realmente Dios ha respaldado su obra. ¿Por qué? Porque ha habido un compromiso, porque ha habido carácter, ha habido firmeza, ¿verdad? En esa anhelo de echar adelante la obra de Dios y de servir a Dios con esto. Y eso fue lo que muestra la alegría, ¿verdad? Del pueblo judío cuando estaba en la reconstrucción de los cimientos del templo, de los cimientos del pueblo. Aquí, hermanos, en la reconstrucción del templo hay un hecho importante que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Que es en el libro del capítulo 4, versículo 1 al 5. Tiene como título el capítulo 4, los adversarios detienen la obra. La palabra de Dios nos relata ahí, ¿verdad? De que en el versículo 1 del capítulo 4, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir. Dice Zorobabel, que era quien dirigía, ¿verdad?, el pueblo judío. Jesuá y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey de Ciro, rey de Persia. Pero el de la tierra intimidó, o sea, los samaritanos, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos
todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Mire qué importante, hermanos, en esto de la construcción del templo, ¿verdad? Y del rechazo, del porqué del rechazo de la ayuda de los samaritanos, que acabamos de leer en este capítulo 4, del 1 al 5. Primero, el enemigo siempre querrá estorbar, siempre querrá arruinar el plan de Dios en su vida, en mi vida y en la obra de Dios, y mezclarse entre nosotros. Esto fue lo que pasó con los samaritanos, ¿verdad? En ese tiempo después del exilio, en el momento que iniciaba la reconstrucción del templo en Jerusalén. Y por los samaritanos en sí, eran considerados los peores enemigos, eran como los peores de la raza humana por parte de los judíos o del pueblo israelita. ¿Por qué? Porque eran considerados una mezcla de israelitas y extranjeros, y vivían en las cercanías de Samaria, ¿verdad? Investigando sobre esto de la enemistad, ¿verdad? Del pueblo judío con los samaritanos. Uno, porque eran mestizos, era una mezcla de los israelitas con extranjeros, lo cual Dios había prohibido, ¿verdad? Y la otra dice que cuando se asentaron en Samaria, esta mezcla dice que eran muy atacados a menudo atacados por los leones. Y los samaritanos pensaron de que se debía a que ellos eran idólatras, no servían a Dios, no servían a la ley de Moisés, tenían sus otros dioses. Entonces dice que ellos se dieron cuenta de los leones y fueron preparados, fueron instruidos en la ley de Moisés, pero cuando fueron instruidos, ellos tomaron su propia decisión y hicieron una religión que era una mezcla de judaísmo y de idolatría. Y entonces, por eso no eran bien vistos, no eran tan queridos, ¿verdad? Hasta ese momento, ¿verdad? De la reconstrucción del muro. Uno, porque eran sus enemigos. Eran considerados pues los peores de la raza humana, según el pueblo judío, ¿verdad? Por la mezcla. Y seguro sentirían incómodos, ¿verdad? Trabajando con su enemigo, ¿verdad? Trabajando con los enemigos, pues no se sentiría bien, ¿verdad? Baile, en vez de llevarle un ladrillo, le llevaba otra cosa, ¿verdad? Entonces, por todo esto. Y la otra cosa es que ellos se encargaron, ¿verdad? Como rechazaron su ayuda, se encargaron, dice, todo el tiempo del reinado de Ciro, rey de Persia, de estorbar de que la construcción no se llevara a cabo. Y así fue. Y entonces, el otro punto, pues, como eran idólatras y ellos tenían una mezcla de religión, como les expliqué anteriormente, ellos pensaban que Yahvé, que Jehová, era muchos dioses, ¿verdad? Poderosos. O sea, no solo en un grave. Y esta enemistad, hermanos, del pueblo judío con los samaritanos. Bueno, otro después de que se habían mezclado, era una mezcla, el peor, lo que había, pues como decimos nosotros, echado más leña al fuego fue que ellos fueron los artífices de detener la obra, la reconstrucción del templo, y eso fue, pues, peor, pues, o por eso les decía, eso llegó a esa enemistad, llegó hasta el tiempo de Jesús, que Jesús le enseña que hay que perdonar y que hay que amar al enemigo, ¿verdad? Y el otro punto, no, contribuyeron a que
a que se detuviera la construcción del templo. Después de Ciro, ¿verdad? Todo el tiempo de Ciro ellos estropearon, ellos no permitieron, estorbaron a que se reconstruyera el templo. Pero con el mandato de Ciro dice que él manda a buscar la ley y encuentran el decreto de Ciro y lo que Ciro mandó, vuelven a iniciar la reconstrucción y es así como se termina la construcción del templo, ¿verdad? En el 6, en el capítulo 15, en el versículo 15 dice, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Y fue terminada la obra del templo, ¿verdad? Y hay dos actos, ¿verdad? Que se llevan a cabo después de la terminación de la reconstrucción del templo. Y uno es que se celebra la Pascua, que la Pascua lo aprendimos anteriormente, que era la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Y la otra acto importante fue la celebración de la fiesta solemne de los panes sin levadura, que el pan sin levadura esta fiesta significaba lo que pasó cuando el pueblo de Dios fue liberado de Egipto, ¿verdad? Que no dio tiempo y hicieron por 7 días el pan fue hecho sin levadura porque no había tiempo para dejarlo leudar. Y esto se convirtió después en un símbolo y Dios pidió que así fuera, como símbolo de contaminado, no leudado, ¿verdad? Entonces, miramos que a los estorbos, ¿verdad? La edificación del templo se lleva a cabo. Dios llevó a cabo esto de la finalización del templo a través de los profetas Ageo y Zacarías, que ellos fueron los que influyeron en Darío para el nuevo rey, para que el pueblo de Dios fuera ayudado y fuera terminada la obra, ¿verdad? Miramos, ¿verdad?, cómo el plan de Dios no se detiene, puede atrasarse según nosotros, pero Dios tiene sus propósitos en cada acción que pasa. Y esto fue lo que pasó, ¿verdad?, con la reconstrucción del templo de Israel después del exilio. Después del exilio, en el capítulo 9, versículo 1 y 2, la palabra de Dios nos habla acerca de la oración y la confesión de Esdras. Después de hacer un análisis, ¿verdad? Recuerde que ya el templo está reconstruido, pero hay algo, ¿verdad?, que no estaba bien. Y en el versículo 1 del capítulo 9, dice, a todas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Por tanto, el 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. El 4 dice, se juntaron todos los que temían la palabra de Dios, del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Mire, en esta oración de Esdras, acerca de qué pasaba, ya estaba el templo físico, pero faltaba algo que preparar en el templo que cada uno de nosotros somos, que es en nuestro corazón, en nuestro accionar. Dice que se da cuenta, ¿verdad? Y el Espíritu le revela a Esdras que hay algo todavía que no está bien, y encuentran que habían tomado mujeres extrañas, y toman una determinación, ¿verdad?, que más adelantito lo vamos a ver, acerca de expulsar a las mujeres extranjeras que vivían con ellos, ¿sí? Entonces, en esta confesión de Esdras, ¿verdad?, en el capítulo 9, en el versículo 9, también hay una palabra
poderosa y es una palabra que resume la verdad en ese versículo, el libro de Esdras. El capítulo 9, el versículo 9, dice, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Este versículo, hermanos, reconoce la misericordia de Dios para llevar a cabo el plan de Dios para el pueblo judío. Este versículo resume, ¿verdad? Todo lo que pasa con el retorno del pueblo judío y lo que describe el libro de Esdras, ¿verdad? Acerca de cuál fue la misión que Dios dio, de cuál fue el propósito y de todo lo que Dios hizo, ¿verdad? De cómo Dios lo guardó, ¿verdad? Estando en el exilio y tuvo esa misericordia de que regresaran y que reedificaran la casa de Dios como símbolo, ¿verdad? Del pueblo judío, del pueblo de Dios. En el capítulo 10, en el versículo 1 al 3, nos habla de la expulsión de las mujeres extranjeras, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando, postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraban el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas, a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Mire que respecto a la expulsión de las mujeres extranjeras, ¿verdad? Y aún pudiéramos decir un divorcio masivo, ¿verdad? Que se dio con esto. ¿Cuál era el problema con tomar mujeres extranjeras cuando algunos que regresaron eran sacerdotes, algunos estaban legalmente casados con ellas, e incluso tenían hijos con ellas, tenían descendencia, ¿verdad? Recuerde que el pecado de Israel antes del exilio y lo que pasó con el exilio, realmente podemos decir que el pueblo de Israel no venía de pasársela nada bien. Y al buscar una posible respuesta en oración, determinaron que esa fue la causa principal, el hecho de haber tomado mujeres extranjeras. ¿De quién? De Salomón, ¿verdad? Lo aprendimos en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas. ¿Por qué? Porque había una prohibición dada por Dios de no unirse a mujeres extranjeras, que lo vimos en Deuteronomios en el capítulo 7 y 4 y en Éxodos 34, 15 y 16. Dios ya había alertado que las mujeres extranjeras tenían otros dioses y que si se unían a ellas podían llevarlos a esos dioses. O sea, a idolatría. El libro de esta ley dada por Dios fue la causa de la división del reino y la destrucción del reino de Israel y el exilio del pueblo de Judá. ¿Por qué? Porque lo aprendimos en Primera de Reyes 11, donde dice que Salomón era ya viejo y sus mujeres inclinaron su corazón a otros dioses. Y dice que Salomón Dios a los ídolos de abominables de Milcón, que era ídolo de los amonitas, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Maló, igual ídolo abominable de Amón.
Y se hizo para todas sus mujeres extranjeras, dice, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y eso fue lo que llevó a cabo, lo que llevó a la ruina al pueblo de Salomón. Eso que pasó, la división, la guerra. Entonces, cuando hacen después del exilio, después de todo lo mal que se le han pasado, y hacen un análisis bajo la dirección de Dios, encuentran de que el hecho de haber tomado y haber caído en la idolatría, porque Salomón sucumbió, ¿verdad?, a los deseos. Imagínense, Salomón ya estaba viejo y al estar viejo me imagino que como mujeres del rey y el respeto que se le tenía al rey Salomón, ¿verdad? Las mujeres tomaban decisiones y ellas fueron las que tomaron la decisión de construir ídolos para sus dioses. Porque recuerde que él se casó con la hija, era yerno de Faraón y había tomado muchísimas mujeres extranjeras. Entonces cada quien, él hacía, ya Salomón viejo hacía sus altares y sus sacrificios a sus dioses. Entonces, de ahí por eso es que la palabra de Dios nos relata, ¿verdad? Que se llevó a cabo la expulsión de las mujeres extranjeras, de los que regresaron del exilio, de los que regresaron, de los que reconstruyeron el templo de Jerusalén, que está en Judá, y fueron expulsadas las mujeres y sus hijos. Nos relata la palabra de Dios. Una determinación bastante fuerte, ¿verdad? Pero ahora entendemos por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso había sido una violación a la ley dada por Moisés, una prohibición que Dios había dado, y el incumplimiento de eso lo llevó a la derrota, lo llevó a caer, ¿verdad? Al pueblo de Judá hasta el exilio. ¿Por qué? Producto del pecado, producto de la abominación, de la idolatría, y de hacer a Dios a un lado, de ser al Dios que los había liberado del pueblo de Egipto, olvidarse de Dios, del Dios libertador, del Dios que los sacó de la cautividad de Egipto, y volverse a otros dioses. Y eso fue lo que realmente fue la desgracia del pueblo judío, fue la desgracia de los reinos después de Salomón, ¿verdad? Y que llevaron a la total ruina. Como conclusión, amados hermanos, de este libro de Esdras, ¿qué nos enseña o cuál es el mensaje para nosotros como iglesia de hoy? La lectura y la comprensión del libro de Esdras nos enseña que es necesario para nuestros días. Y cuando aquellos que desean y que buscamos un regreso a la verdadera adoración de Dios, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su escritura, de acuerdo a los mandatos que Dios ha dado, debemos tener claro que habrá ataques, que habrá oposición, así como hubo oposición en la reconstrucción del templo. Sí, del enemigo. Pero realmente, si nosotros nos mantenemos firmes, nuestra fe será recompensada. Si nos mantenemos firmes y apegados a la palabra de Dios, Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Dios va a cumplir su propósito en su vida y en mi vida. Es necesario, ¿verdad?, siempre examinarnos. La expulsión de las mujeres, el mensaje que nos da para hoy en día es que debemos de vivir examinándonos a diario, ¿verdad? Le hemos fallado a Dios y arreglar, sacar de nosotros lo que no es agradable a Dios, lo que puede llevarnos a alejarnos de Dios y enderezar el camino, ¿verdad? A través del estudio de su palabra y a través de la búsqueda de su presencia, ¿verdad? Y de lo que realmente Dios tiene grandes propósitos para nosotros como hijos que tenemos una misión que cumplir en nuestra vida secular, porque no podemos hablar nuestra vida secular y decir
o decir nuestra vida espiritual y no existimos como personas seculares. Realmente cada quien donde sirvamos, la palabra de Dios nos manda a servir, a hacer, a trabajar como para Dios. Donde usted está en su oficina, donde usted está en su negocio, debe de saber de que usted sirve a Dios. Donde yo trabajo, debo saber que yo sirvo a Dios y que trabajo para Dios antes que a un jefe, ¿sí? Entonces, Dios nos manda a que nosotros estemos en un constante, ¿verdad? De búsqueda de su palabra y de la dirección que Dios nos ha dado, de lo que, para que sepamos y entendamos cuál es el mensaje que Dios quiere, cuál es el propósito, cuál es la misión que Dios nos ha dado. No importa los tropiezos, lo que el enemigo, los ataques del enemigo, debemos estar agarrados de Dios siempre y debemos de procurar siempre honrar a Dios con todo esto. Amén, amados hermanos. Voy a dar un tiempo a ver si alguien tiene algo que aportar acerca de esta síntesis del libro de Esdras, ¿verdad? Porque así es, ¿verdad? Tomamos lo más importante y analizamos lo más impactante del libro, el mensaje que nos quiere traer a la iglesia hoy en día. No sé si alguien tiene alguna aportación que hacer, lo puede hacer uso de la palabra. Hola, bendiciones. Amén, pastora, bendición. Sí, me llama mucho la atención la actitud, como usted lo mencionaba al principio, cuando comenzaron, ¿verdad? Primera vez a reconstruir el templo, ¿verdad? Esa actitud de alegría, de gozo, ¿verdad? Por construir o reconstruir más bien la casa, ¿verdad? La casa donde iban a adorar al Señor, donde iban a buscar la presencia de Dios. Y no deja de traernos un poquito, ¿verdad?, al presente, al hecho de que de la misma forma debemos nosotros mantener el gozo y la alegría, no solo por cuidar y mantener la casa de Dios, sino por el respeto, ¿verdad?, por la reverencia que se debe mantener de Dios. Como le dijera, no sé si la palabra es cómodos o tan familiares, ¿verdad? En la iglesia, que faltamos al respeto, ¿verdad? Faltamos al respeto. Está la alabanza, se toma solamente como un relleno, entonces llego tarde, llego después de que haya pasado la alabanza, ¿verdad? Solamente al mensaje, porque no se le da la debida importancia a la alabanza, luego estamos en el mensaje y tampoco respeto, hay aquel amor, ¿verdad? Por escuchar la palabra de Dios y todo eso es falta de reverencia, ¿verdad? Que tanto en la alabanza está la presencia de Dios, ¿verdad? De hecho, la Biblia lo dice, ¿verdad? Que en alabanza hay, ¿verdad? Digamos ahora de predicar lo que es la palabra de Dios. Entonces, qué bonito y qué hermoso es que pudiéramos darle la importancia que esta gente en ese momento le dio, ¿verdad? A la construcción del templo. Y esto que, como usted nos decía, apenas eran los cimientos, ¿verdad? Los que estaban pues construyendo en ese momento, no digamos ya teniendo la casa, ¿verdad? Teniendo la casa construida. Debemos de volver a ese amor, debemos volver a ese respeto, a esa reverencia por la casa del Señor y debemos de gozarnos y alegrarnos porque tenemos un lugar, ¿verdad? Sabemos claramente que nosotros somos el templo vivo, ¿verdad? Espíritu Santo de Dios, pero también levantamos altar, ¿verdad? Levantamos altar de adoración a nuestro Padre Celestial y hemos declarado que ese lugar es para adoración y alabanza de nuestro Dios, pues entonces hay que cuidarlo y hay que respetar, ¿verdad? Hay que respetar ese lugar, que no perdamos, ¿verdad? No damos esa alegría, así como el pueblo de Israel, ¿verdad? Tener un lugar para adorar a nosotros tenemos, pues también nos gocemos y nos alegremos en eso, ¿verdad? Porque no es ningún secreto que dices, ¿verdad? Donde no es permitido tener un lugar para adorar al Señor. Ni siquiera es permitir leer la Biblia, mucho menos tener un lugar
¿verdad? Se hable abiertamente de la palabra del Señor o donde se alabe, ¿verdad? Al Señor. Ustedes saben que tienen que andar en cuevas, tienen que andar en subterráneos, ¿verdad? Escondiéndose en las en las oscuridades, en el bosque, en las profundidades del bosque, arriesgándose a peligro para poder a otros lugares. Nosotros tenemos, ¿verdad?, de tener lugar donde hasta el momento, bendito sea Dios, así llega a estar, ¿verdad? Para alabar al Señor por su santa palabra, no lleno, ¿verdad? Aprender de lo que vivió el pueblo de Israel, aprender nosotros para no pasar por las mismas situaciones. Gracias, hermanos. Amén, amén, pastora. Bendiciones. ¿Alguien más? Por a lo que la pastora Flavia decía, y realmente la alegría, ¿verdad? La disposición de nuestro corazón cuando busquemos a Dios, pero también cuando nosotros vayamos al templo, no es un simple hecho de ir un domingo y simplemente hacer bulto ahí, no. Debemos de ir y disfrutar. No, no entiendo, ¿verdad? Alguna gente puede perder el tiempo en ir a la iglesia e ir a ver cómo va el hermano o a ver qué. Realmente debemos de ir ahí con un corazón dispuesto a buscar de la presencia de Dios, porque a eso vamos ahí. No vamos de paseo, a la iglesia no se va de paseo, ni se va a ver, a observar, se va a disfrutar de la presencia de Dios. Y ese es un que debemos de, porque realmente poco, si miramos, pasamos toda la semana ocupados en nuestro trabajo, ocupados en nuestros deberes, ocupados en nuestros deberes, ¿verdad? En nuestros compromisos. Y el tiempo que le damos a Dios debemos de hacer calidad, ¿verdad? Que disfrutemos de la presencia de Dios, de la alabanza, del mensaje y de todo, y regresemos llenos, regresemos regocijados de su palabra, de vernos por su presencia. Amén. No sé si alguien más tiene otra aportación que dar. Amén, hermano. Amén. Estaba leyendo en las notas de mi Biblia de estudio y dice que era tanta la alegría que es posible que el Salmo 126 fuera escrito y cantado a ocasión. Sí. Amén. Amén, hermano. De hecho, pues, Sí. Algunos estudios relatan de que algunos de los salmos fueron escritos por Esdras y lógicamente que relatan ese tiempo de alegría, ¿verdad? Ese tiempo de gozo, porque imagínense regresar del exilio, de donde no tener nada, no tener casi libertad, las sinagogas casi empezaron a escondidas, pues recuerden que estaban en Babilonia, en la gran Babilonia de perdición, de pecado. Sí. Y ellos regresar a un lugar. Yo me gozaba cuando leía la alegría, el gozo, el llanto, y dice que los gritos se escuchaban hasta lo lejos, dice, de la algarabía, de la emoción que sentía este pueblo, y más que uno de los ancianos, de los sacerdotes, habían visto la gloria de lo que fue el templo primero construido por Salomón. Del templo anterior, Entonces realmente debe ser un gozo estar en la presencia de Dios y estar en un lugar específico donde sea para él, como es el lugar que nosotros dispongamos en nuestra casa para buscar la presencia de Dios. Porque Dios está en todo lugar. Aprendíamos el domingo que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está él. ¿Sí? Y fue grandioso ver lo que ese pueblo disfrutó. Amén. Gracias, hermana Sagrario. No sé si alguien más quiere aportar. Bueno, disculpe, yo quiero participar de nuevo. Fíjese que me llama mucho la atención en el capítulo 10, y usted lo mencionaba de una forma bastante particular y bastante confrontativa, pues, el hecho de que los hombres dice que dejaron a sus mujeres extranjeras, y no solo a las mujeres, sino que a los hijos, también a los hijos que nacieron de esas relaciones, de esos matrimonios. Usted nos decía que muchos estaban casados legalmente y sin embargo, ellos, por amor a Dios,
por amor a Dios, hicieron esto tremendo que hoy en día, ¿verdad? Hoy en día pues no tenemos nosotros esa prohibición, ¿verdad? De casar. Bueno, sí la tenemos, ¿verdad? Nada que ver el cristiano con el mundano, la luz y las tinieblas, ¿verdad? Dice la Biblia que la luz y las tinieblas nada tiene que ver, ¿verdad? Ni que usted siendo cristiano se vaya a casar con un testigo de Jehová o con un mormón, ¿verdad? O con un católico, porque eso va a ser un caos. Va a ser un caos definitivamente. Pero a lo que voy es a esto, a lo que voy es a este punto, hermanos. Y ojalá más de ustedes pudieran participar, porque participando es como uno pues realmente crece y aprende. Pero fíjense bien que esta gente dejó algo importante para ellos. Algunos a lo mejor el amor de su vida, otros sus hijos, que para ustedes saben los que somos padres aquí, los hijos para nosotros son la vida entera, son lo más importante. ¿A qué voy? No solamente hacer literal esto de dejar a tu esposa o a tus hijos, no lo quiero hacer literal porque a ninguno estoy mandando que vaya a dejar a su esposa y a sus hijos, pero sí el hecho de reconocer que de repente hay cosas que tenemos que dejar, hay cosas que son importantes para nosotros, pero que tenemos que dejarlas porque nos están impidiendo crecer, porque nos están estorbando, porque son una afrenta delante de Dios y nuestra relación con Dios está siendo estorbada por esas cosas, ¿verdad? Que tenemos que dejar y que de repente lo hemos convertido hasta en ídolos, ¿verdad? Hemos convertido en ídolos esas personas, esas cosas, esas situaciones, ese trabajo, ese estudio, esa música, esa relación, tantas cosas, hermanos, tantas cosas que pueden estorbar, tantas cosas que pueden estorbarnos en nuestra relación con Jesucristo. Y este pueblo, en este momento, a pesar de tantas cosas y tantas cosas que vemos en el pueblo de Israel, ¿verdad? Por su rebeldía y cómo les costó realmente, pueblo de dura cerviz, le llamaba el Señor, ¿verdad? En la Biblia. Pero sin embargo hay cosas que se pueden aprender de ellos y es este hecho. Imagínense la decisión tan tremenda que ellos tomaron de dejar prácticamente a su familia, pues dejar a su esposa y hasta yo digo hoy dejar a ellos. Así el pueblo de Israel, que eso le estaba separando, le estaba estorbando en su relación con Dios, que así también nosotros entendamos, miremos y revisemos en nuestra vida qué es lo que nos está estorbando en nuestra relación con Jesucristo, qué es lo que nos está estorbando en el crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, gracias, hermano Alex. Amén. Gracias, pastora, por su aportación y la palabra es viva, ¿verdad? Y permanece para siempre. Lo que la pastora Juana nos decía, bien entender, ¿verdad? En nuestro en el campo buscar en alguien que sabemos que nos va a llevar pues, al fracaso, que nos va a llevar a apartarnos de Dios. Imagínense, nosotros que tenemos nuestra fe en Jesucristo, casarnos con alguien que sea mormón, ¿verdad? Con alguien que sea ateo, con alguien que sea... bueno, eso es lo mejorcito, ¿verdad? Imagínese el resto, ¿verdad? Imagínese que sea un brujo, imagínese que sea... qué sé yo, pues totalmente alejado de nuestros principios como hijos de Dios. Entonces, la palabra viene a la actualidad y tiene esa, eh, esa facilidad de enseñarnos que está vigente para nosotros. Amén. No sé si algún otro hermano tiene algo más que aportar. Bueno, entiendo de que todos estamos entendidos, ¿verdad? Bendito Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dice bíblica, amado hermano, es para eso. Es para que nosotros le demos una entrada y usted se motive a escudriñar más de la palabra de Dios, ¿verdad? A que
ese deseo de ir y aprender más. ¿Cómo? A través de la lectura, a través primero de la dirección de Dios, ¿verdad? Porque sin eso no estuviésemos aquí, ¿verdad? De hecho, yo quiero decirles que sí di clases, ¿verdad? En algún tiempo durante fui estudiante, ¿verdad? Pero hace muchísimo tiempo que no daba clases y Dios me hizo este llamado y estamos, ¿verdad? Sirviéndolo porque buscamos agradar a Dios siempre, ¿verdad? Entonces, bendito sea Dios por eso. Vamos a dar por concluido, ¿verdad? Este tiempo, amados hermanos, y vamos a, como siempre, vamos a darle a Dios. Creo que hay mucho por qué darle gracias a Dios, hermanos. En el mundo, en nuestro país, aquí nomás y en todo el mundo temblores, hay guerras, hay de todo lo que la palabra dice y profetiza para tiempos finales y ahí realmente hay pueblos que se le han pasado peor. Yo hoy daba gracias a Dios, con alguien compartía y le decía, bendito Dios que nosotros somos un país que no ha estado tanto en guerra, ¿verdad? Honduras tuvo una guerra con El Salvador, pero fueron 100 horas, bien poquito, ¿verdad? Pero hay países donde han estado en guerras por años, ¿me entiende? Y el pueblo de Israel nos habla la palabra de Dios que estuvo en ese tiempo, ¿verdad? Hay países que han sido destruidos, hay lugares, pero realmente Dios ha tenido cuidado de nosotros, de ponernos en el mejor lugar. Dígame si donde usted está no es el mejor lugar, Dios lo ha llevado al mejor lugar. Donde estamos es el mejor lugar y ese es motivo para darle gracias a Dios. Amén. Vamos a orar para dar por terminado este tiempo, amados hermanos. Amado Dios, gracias te damos, gracias por este tiempo. La honra y la gloria sea para ti, Jesús. Nosotros solo somos instrumentos, Padre, que hemos dicho, heme aquí. Gracias, Señor, por tu mirada en nosotros, porque es la que nos ha cambiado, la que nos ha transformado. Gracias, Jesús, por tu sangre. Gracias por sanar nuestras enfermedades. Gracias por tener cuidado de nosotros. Bendecimos tu nombre, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy se han conectado. Gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor, que nos vivifica cada día más y nos hace entender, Padre, tu propósito y el propósito para la humanidad de los tiempos, Dios. Gracias por este tiempo, porque este es el tiempo que tú escogiste para nosotros, para aprender de tu palabra y para ser ejemplo, Padre, de que Jesucristo vive, de que Dios vive, de que hay un Dios poderoso y que no hay nadie como querer. Señor de señores, gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Dios les bendiga. Un gusto, un placer, un gozo sí estar aquí con ustedes. Les amamos en el amor de Jesucristo. Busque más de Dios, acérquese más a Dios y preparémonos porque Cristo viene. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga. Buenas noches.